La crítica del mundo metafísico. La verdad como metáfora. Vamos a ver en primer lugar cómo realiza Nietzsche la crítica del mundo metafísico. Con esa expresión, mundo metafísico, está haciendo referencia a ese otro mundo inventado por Platón y mantenido por el cristianismo y las diferentes religiones. Influencia negativa de Sócrates y de Platón. Según Nietzsche, la filosofía occidental ha quedado corrompida desde Sócrates y Platón. En primer lugar, Sócrates hizo triunfar a la razón contra la vida. Y después Platón, por su parte, creó otro mundo, desvalorizando éste. Consideró que el mundo de las ideas es el único mundo real. Para Nietzsche, lo que subyace a ambas posturas es el espíritu de decadencia, es decir, el temor al instinto, a la vida y al mundo. Predominio de los sentidos sobre la razón. En su crítica a la filosofía tradicional, Nietzsche ataca los principales conceptos metafísicos, el concepto de ser, de yo, de la cosa en sí, de sustancia, de causa, etc., considerándolos engaños del lenguaje, palabras vacías. Todos estos conceptos proceden de una desvalorización de los sentidos y de una sobreestimación de la razón. Por contra, Nietzsche afirma que hemos de aceptar el testimonio de los sentidos. Lo real es el devenir, el fenómeno, la apariencia. Para Nietzsche la realidad es un fluir constante. En ella hay un continuo devenir. Heráclito es uno de los pocos filósofos que se salva de la crítica de Nietzsche. La razón no puede operar en este fluir constante. Para razonar se precisa trabajar con conceptos fijos que permiten llegar a juicios universales. Pero el filósofo racional no se da cuenta de que los conceptos abstractos que utiliza no existen en la realidad, donde solo existe lo particular y concreto. Así pues, el único origen de nuestros errores es la razón, que encuentra sustancias y esencias donde no las hay. Presenta un mundo de conceptos abstractos que no responde a la realidad que es sólo devenir, fenómeno, apariencia. ¿Cuál es el error fundamental de la metafísica tradicional? Nietzsche considera que el error fundamental de toda la metafísica desde Sócrates está en la invención de un mundo racional y en la desvalorización de lo opuesto a ese mundo racional, el mundo que se ofrece a los sentidos, el mundo del devenir. La historia de la filosofía es, según Nietzsche, la historia de ese error. En primer lugar, el origen del error se encuentra en Platón, que distinguió entre el mundo de las ideas o mundo inteligible y el mundo de las cosas sensibles o mundo sensible, considerando al primero como el real y al segundo como sólo aparente e irreal. Esta distinción fue después mantenida por el cristianismo, con sus dos mundos, el de la gloria y el mundo terrenal del pecado. También en Kant se nos muestra la distinción al diferenciar entre fenómeno y noumeno. Pues bien, Nietzsche considera que debemos acabar con este error,
eliminando el mundo verdadero, entre comillas, de Platón y aceptando el mundo sensible y aparente, entre comillas, como el único real. Aspectos centrales de la crítica de Nietzsche a la metafísica occidental. La crítica de Nietzsche a la metafísica occidental se centra en dos aspectos: los conceptos fundamentales de la metafísica occidental y su origen, su nacimiento. Vamos a ver en primer lugar la crítica que hace a los conceptos básicos de la metafísica tradicional. Según Nietzsche, la filosofía presenta una idea del mundo totalmente inadecuada. En primer lugar, por considerar al mundo como un cosmos y no como un caos, por creer en la racionalidad intrínseca de la realidad. La invención del mundo racional trae consigo la invención de los conceptos básicos de toda la metafísica tradicional. Conceptos como esencia, sustancia, alma, Dios, que según Nietzsche son puras ficciones. Nada nos garantiza su existencia, como no sea el prejuicio y el poder fascinador del ejercicio de la razón. Dado que el mundo que se muestra a los sentidos no presenta estas características, pues éstos nos ofrecen la corporeidad, lo cambiante, la multiplicidad, el nacimiento y la muerte, los filósofos acaban postulando la existencia de dos mundos: el mundo de los sentidos, pura apariencia y realidad, y el mundo verdadero y racional. Esto es precisamente lo que Nietzsche llama platonismo. La filosofía tradicional, es decir, la filosofía que ha dominado todo el mundo occidental, comienza con Platón, quien se inventa un mundo perfecto e ideal al que contrapone el desvalorizado mundo de los sentidos. La filosofía posterior aceptó este esquema mental básico, aunque lo expresase con distintas palabras. El segundo punto de crítica de la metafísica occidental por parte de Nietzsche es su origen. Nietzsche considera que en la aparición de la metafísica occidental encontramos dos elementos básicos, uno de índole psicológico y otro lingüístico. ¿Cuál es el origen psicológico de la metafísica? Según Nietzsche, la metafísica es el resultado de una serie de tendencias antivitales contrarias al espíritu griego anterior. Esto provocó la exageración del papel de la razón y la aparición de las fantasías metafísicas, el mundo verdadero propuesto por los primeros filósofos, particularmente a partir de Sócrates y de Platón. La raíz moral, inmoral dirá Nietzsche, que motivó la aparición de la filosofía platónica fue el temor al cambio, la muerte y la vejez, lo que le condujo a inventarse un mundo en donde no estuviesen presentes. Los conceptos metafísicos como sustancia, ser, esencia, son puras invenciones para encontrar el reposo, el orden y la calma, que verdaderamente no existen en este mundo, el único mundo existente, el que se ofrece a los sentidos. Por otra parte, el lenguaje también ha ejercido una influencia negativa. Para Nietzsche el lenguaje da lugar a una visión errónea de la realidad, porque favorece la idea de la existencia de entidades dotadas de rasgos permanentes, de sustancias, de esencias, de naturalezas universales. Si nuestro lenguaje fuese distinto, nuestra forma de entender el mundo sería también distinta.
En conclusión, las críticas presentadas en esta sección y en la anterior muestran la enorme distancia que separa a Nietzsche de todo el pensamiento filosófico precedente. Nietzsche es contrario a la característica más importante de la cultura occidental, la creencia de que el mundo es un cosmos, un orden, y de que la razón, el logos, puede captar lo real. Esta creencia está en la base de la filosofía, de la ciencia y de la cultura occidental en su conjunto. El mundo verdadero y el mundo aparente. Ser y devenir. Según Nietzsche, la realidad no es, sino que deviene, es decir, no es permanente y estable, sino cambiante e inestable. Por eso, cualquier intento de conocerla está destinado al fracaso. El mundo verdadero y el mundo aparente. Como el hombre no puede soportar un mundo sin orden, cambiante, la filosofía occidental ha sostenido desde Platón que hay dos mundos. El mundo del devenir, de la pura apariencia, se trata de un mundo en el que los sentidos dominan, pero que, como son engañosos, el conocimiento que nos proporcionan no es fiable. Sería el mundo sensible o de las cosas de Platón. Y luego está el mundo del ser, el auténtico, el verdadero. Es un mundo en el que la razón domina y que nos proporciona el verdadero conocimiento. Sería el mundo inteligible o de las ideas de Platón. Así pues, vemos como el dualismo ontológico de Platón, mundo sensible, mundo inteligible, se ha mantenido a lo largo de la historia de la filosofía. Según Nietzsche, Platón y todos los filósofos posteriores que han dado predominio a la razón, lo que han hecho ha sido embalsamar el mundo real, que no es otro que el sensible, el aparente y cambiante. Nietzsche llama a estos filósofos filósofos momia. Las ilusiones metafísicas de los filósofos nos sirven para adaptarnos a nuestro mundo. Según Nietzsche, los filósofos, al construir un mundo más allá de este mundo, crean ilusiones metafísicas, que aunque no nos proporcionan verdadero conocimiento, nos ayudan a adaptarnos a nuestro mundo, entendiendo por adaptación el vivir más tranquilos, más seguros, más confiados, es decir, de una manera gregaria. Pero sólo hay un mundo verdadero, y ese es el que siempre se ha denominado mundo aparente. Ante la insistencia de los filósofos momia por defender los dos mundos, el aparente y el verdadero, y la prioridad del mundo verdadero, entre comillas, sobre el mundo aparente, entre comillas, Nietzsche dirá, sólo hay devenir, es decir, sólo podemos afirmar el mundo aparente, pues lo aparente lo puedo experimentar, mientras que lo verdadero, entre comillas, no es más que una construcción de la razón. De esto se sigue que sólo hay un mundo verdadero, y ese es el mundo aparente, entre comillas. De este modo Nietzsche acabará con el dualismo ontológico de origen platónico. Para finalizar, vamos a hablar del perspectivismo
que resulta de la filosofía de Nietzsche. Si solo hay un mundo cambiante, no puede haber una única verdad, sino solo interpretaciones diversas. Según Nietzsche, la verdad no existe, sino tan solo diferentes interpretaciones de la realidad, apreciaciones subjetivas derivadas de las diversas perspectivas que los hombres tenemos de esa realidad. Y todas esas interpretaciones son igualmente válidas. La única verdad que puede alcanzar el ser humano es la verdad de estar condenado eternamente a la no verdad, a la imposibilidad de alcanzar la verdad. Toda interpretación de la realidad recibe al menos tres influencias subjetivas. En primer lugar, las percepciones sensoriales. Nuestras percepciones, a través de los sentidos, dependen del interés o desinterés que despiertan las cosas que estamos observando, lo agradable o desagradable que le resulta al sujeto el objeto percibido. Por ejemplo, no es la misma percepción la que se tiene del ambiente de una discoteca con 18 años y nuestra intención es divertirnos que con 40 años y nuestro objetivo es buscar a un hijo extraviado. Otro elemento que también influye en nuestra interpretación de la realidad son nuestras vivencias. Y aquí se incluyen tanto lo experimentado por nuestros antepasados y que queda en el acervo cultural de nuestra sociedad, como nuestras propias experiencias vividas. En tercer lugar, también los impulsos influyen en nuestra perspectiva de la vida. Las pulsiones, los sentimientos, los instintos, nuestras motivaciones, también influyen en nuestra interpretación de la realidad. ¿Qué es entonces el perspectivismo? El perspectivismo de Nietzsche consiste en considerar que conocer no es un acto que nos permita averiguar la verdad de algo, sino una interpretación que cada individuo realiza desde su propia perspectiva, determinada por influencias como las mencionadas. Al ser imposible encontrar la verdad, una verdad universal y objetiva, Nietzsche sostiene que el hombre debe aprender a vivir aceptando que no hay un criterio absoluto de verdad, sino una gran cantidad de perspectivas diferentes, todas ellas igualmente válidas y aceptables. Así, el mundo posee innumerables sentidos, uno por cada perspectiva que lo interpreta. Manteniendo este perspectivismo, Nietzsche se aleja del empirismo y del positivismo. Su postura a favor de la interpretación de la realidad y en contra de la veracidad de los hechos, tal y como se perciben, aleja a Nietzsche del empirismo y de su heredero el positivismo, para el que solamente el conocimiento científico es válido. Para estos es posible la observación neutral y objetiva de la realidad. Para Nietzsche no somos una tabula rasa al nacer, tal y como dijo el empirista John Locke, sino una tábula plena, una tabla llena por nuestra propia biología, los instintos, las pulsiones, etc.